Listo. Bienvenidos al último día de la primera edición de ISACA Iberoamérica con el ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras. Yo soy Sonia Delgado, Marketing de InfoSecurity México, socio tecnológico de este gran evento. Los invitamos a participar, como siempre, en esta conversación, haciendo sus preguntas y comentarios en la parte de abajo. Estaremos dando respuesta. Eh, Sin más, los dejo con Osvaldo Bravo para que nos presente a los speakers. Buenos días con todos, bienvenidos a este último día, la última jornada de este gran evento que se ha organizado para Iberoamérica. Bien, vamos a iniciar esta mañana con la presentación. La presentación va a estar ahora a cargo del capítulo de Lima, completo, y vamos a poder disfrutar de la presentación que va a estar relacionada con los principales aprendizajes derivados del estudio de ciberseguridad de ISACA 2020. Para este evento y el tema interesante, vamos a contar con Guillermo Segarra, Pierina Guisado, José Carlos Vargas y Rómulo Lomparte. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Guillermo es presidente del capítulo ISACA en Lima. Él es contador público colegiado, auditor independiente y magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Nos acompaña también Pierina Guisado. Ella posee un MBA, Dirección de Empresas, máster en Gestión de Ciencias y la Innovación, con más de 12 años de experiencia en la industria de servicios financieros, con enfoque en control interno, riesgos operativos, ciberseguridad, continuidad de negocios, SOX, gestión antifraude y gestión de la oficina de proyectos. Ella es la directora de marketing de membresías del capítulo de ISACA. También va a estar José Carlos Vargas, él es vicepresidente del capítulo ISACA Lima. Él es un profesional con más de 10 años de experiencia en la práctica de gobierno y gestión de riesgos, de seguridad de la información, ciberseguridad y auditoría de TI. Se ha desempeñado como especialista en aseguramiento de procesos de TI en PwC Perú, auditor corporativo de TI y oficial corporativo de seguridad de información de Falabella Perú. Adicionalmente está Rómulo Lomparte con nosotros. Él es director tesorero del capítulo ISACA Lima y es magíster en dirección de negocios por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y licenciado en computación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una experiencia de 30 años en empresas nacionales e internacionales del ámbito comercial y financiero en funciones de consultoría, auditoría, seguridad y desarrollo de proyectos de sistemas de información. Actualmente es gerente general de ITG Consulting. Esos son los del capítulo y vamos a prestar la mayor atención para ellos. Bienvenidos, tenemos toda su atención. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y la verdad quiero comenzar agradeciendo al capítulo de ISACA Valencia, en especial a Roberto Soriano, por haber gestado y promovido este espacio para compartir experiencias, pero por sobre todo para tejer y fortalecer una red de relacionamiento profesional que hace eco con el lema del evento, que es Trascendiendo Fronteras, ¿no? También a aquellas personas que han logrado, que son miembros de la comunidad latinoamericana de ISACA, que han apoyado este esfuerzo a través de los comités de trabajo, muy en especial a Roberto Hernández del capítulo de Ciudad de México por todo el seguimiento que nos ha hecho y la paciencia para esperarnos en los envíos y en las coordinaciones pertinentes. Y bueno, estamos aquí pues para hablar sobre este desafío de la ciberseguridad, que sigue siendo un asunto importante para la vida de los negocios y también para la vida de las personas, ¿no? Y el lema, por eso, del evento es la ciberseguridad es un desafío que trasciende fronteras. El enfoque que ya le queremos dar a esta presentación es traerles a la audiencia comentarios sobre el último estudio del estado de la ciberseguridad emitido por ISACA en el 2020, ¿no? Y principalmente centrarnos en 4 aspectos que nos han parecido relevantes, que son los desafíos que hoy existen para obtener los recursos y cómo gestionar y retener el talento y específicamente en
en los asuntos de tecnología y de ciberseguridad. ¿Cuál es el rol de la mujer hoy en ciberseguridad? Y los ciberataques están aumentando y las funciones de TI están en diferentes órdenes o en diferentes unidades de la organización, y el delito cibernético sigue sin ser reportado. Entonces, nosotros vamos a, en base a algunas preguntas, algunos cuestionamientos, vamos a tratar de encontrar estos aspectos claves basados también en la experiencia que nos ha ocurrido y que nos viene ocurriendo en el Perú, en los sectores donde nos desempeñamos y digamos que en base a información que hemos podido recoger del país, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con los desafíos para obtener los recursos de ciberseguridad y para retener el talento. Entonces, en Perú, principalmente, quisiera comenzar, porque dado que les vamos a contar la experiencia que hemos tenido en estos aspectos, es bueno darles una muestra de lo que hoy ocurre en esta tierra latinoamericana, ¿no? Y donde tenemos que hay más de 600 millones de ciberataques hasta junio del 2020, muchos de ellos direccionados hacia la industria bancaria, y es importante conocer que el Perú ha liderado en Latinoamérica durante el 2019 estos ataques masivos, principalmente también utilizando ransomware, ¿no? Entonces, no es una estadística que nos puede enorgullecer, pero sin embargo muestra la voracidad con que los atacantes pueden comenzar a diseñar sus estrategias para dañar a las organizaciones o a las personas. Además, una de 4 vulnerabilidades informáticas son originadas por los empleados. Y esto tampoco es nuevo, ¿no? Muchos podrán decir, bueno, Guillermo, esto en realidad ocurre siempre. Sí, pero es para mostrar justamente que en nuestros países somos muy comunes, ¿no? Y que cuando hablamos del eslabón más débil de la cadena, siempre terminamos pensando en los empleados. ¿Y qué hacemos nosotros entonces para que estos empleados tomen conciencia? ¿Los hacemos parte del programa? ¿Cómo los incentivamos para cumplir? ¿Qué tipos de programa y qué desarrollamos para ellos? ¿Y cómo pensamos en una cultura de ciberseguridad? Muchas de estas cosas, obviamente, las hablamos, las discutimos y seguramente que en nuestras organizaciones son debatidas desde diversos puntos de vista, ¿no? Pero también es importante mencionar que una de 4 vulnerabilidades informáticas, que el 27% de las compañías en Perú incluyen la ciberseguridad en sus iniciativas empresariales. Y esto es mucho, es poco, 27% de qué tipo de compañías, serán las compañías más grandes, serán las pymes, ¿por qué se da esta situación? ¿No? 27% de compañías parecería que no es muy relevante la importancia que se le viene dando a ciberseguridad en nuestro país. Y los ataques vienen creciendo a razón del 20% en cada mes. Y esto haría pensar que ya, como les he mencionado, hemos sido blanco de ataques, entonces algunos de hecho se materializan, y eso tiene que ver probablemente con la última pregunta que nos va a comentar José Carlos Vargas, seguramente que por qué no se reportan estos incidentes, por qué no se hacen públicos, por qué no nos ayudamos a conocer y a entender y a reflexionar juntos sobre cómo podemos hacer, ¿no? Y en este 20%, por ejemplo, de crecimiento, comienzan a aparecer entonces empresas que tratan de que estos ataques puedan ser cubiertos por coberturas de seguros que no necesariamente corresponden a ciberseguros o a ciberpólizas, ¿no? Y tratan de utilizar coberturas como la de deshonestidad o la póliza bancaria para cubrir estos eventos. Entonces, aquí aparece una oportunidad, más bien, y por eso que se espera que se quintupliquen en el Perú las ventas o la comercialización de pólizas con cláusulas de ciberriesgo, ¿no? O ciberpólizas, como se les conoce en el argot de seguros. Entonces, y finalmente, ante todo este marco, alguno de los, y tal vez el regulador que tiene la industria, de hecho, financiera, la industria de servicios financieros, que es la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, propone medidas, ¿no?
que si bien no forman parte de lo que quisiéramos que como país existiera, que es un marco de gobierno normativo donde podamos sentirnos todos cómodos con tener una estrategia nacional de ciberseguridad y diferentes estamentos y actores que pudieran ayudar a gestar una estrategia de seguridad en el país, la SBS propone algunas medidas para las industrias de servicios financieros. Y las industrias de servicios financieros mayormente se sienten cómodas con esto porque algunas de ellas ya han venido trabajando, porque obviamente, como lo comenté hace unos segundos, los ciberataques han venido pues por el lado de la industria bancaria, ¿no? Entonces, y la principal tal vez medida que las industrias sienten preocupación o no se sienten tan cómodas en este momento es aquellas cuando les hablan de los factores de autenticación, cuando tenemos que colocar dobles factores de autenticación e inmediatamente esto se asocia más que con temas de gobierno, con dos temas importantes, ¿no? El personal calificado, las personas que puedan darme seguridad para administrar estos tipos de mecanismos o el gasto que esto implica. Y eso siempre es un debate y siempre es, digamos, materia de discusión en los diferentes estamentos donde se tocan los temas de ciberseguridad en las empresas. Principalmente, este desafío que trasciende fronteras y ya entrando en la materia de la retención del talento y los desafíos que se ofrecen, nos planteamos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo anda la demanda de talento en ciberseguridad? ¿Qué dificultades tenemos o cuánto nos demoramos en conseguir ese talento? Si estamos suficientemente calificados o requerimos mayores habilidades blandas o técnicas, y cómo podemos influenciar en la educación universitaria. Y estas preguntas resultan del estudio, ¿no? Y resultan del estudio porque, por ejemplo, según un estudio de Kaspersky de hace recientemente un año, estima un vacío de 3 millones de puestos en seguridad y tecnología a nivel mundial y alrededor de 500.000 puestos para Latinoamérica. Digamos que también tenemos una participación importante. Aspectos como la digitalización, como la confidencialidad de los datos, como la privacidad de las personas, comienzan a ser los nuevos vectores tecnológicos, ¿no? Y comienzan a generar, por ende, una mayor demanda de especialistas. Y esto significa un mundo de oportunidades para los que están dentro de dentro del mundo de la tecnología, de los desarrollos, de la innovación, y para aquellos jóvenes que comienzan una carrera universitaria y que quieren enfocarse en la tecnología, pero principalmente queremos guiarlos hacia la seguridad también. Entonces, esta encuesta de ciberseguridad lo que nos revela es que hay un crecimiento en la necesidad de especialistas, definitivamente, y por ejemplo, algunas cifras muy rápidas son que tenemos un 62% del staff de ciberseguridad que está debajo de lo deseado, o sea, no tenemos la cantidad de recursos suficientes, los que quisiéramos y necesitamos, más que quisiéramos, necesitamos para cubrir nuestras funciones de seguridad. Existe un 57%, por ejemplo, dentro de este estudio de ISACA que declaraban que tenían posiciones de ciberseguridad no cubiertas, ¿no? O sea, que tenían la posición aprobada, pero no conseguían el recurso para cubrirla, ¿no? Y otro 59% le toma más de 3 meses no conseguir un recurso para seguridad. Y 29% tiene posiciones de nivel C-suite no cubiertas, y un 81% no puede cubrir posiciones técnicas, ¿no? Y esta es una constante del estudio durante los últimos 3 años. Entonces, qué importante por esto relacionar la necesidad del empleo, el crecimiento de las necesidades en profesionales de seguridad y la educación que tenemos, porque esto se va a ir viendo a lo largo del estudio. Por ejemplo, podríamos decir que en el Perú el 43% de las empresas no pueden encontrar los profesionales que necesitan y entre ellos los de tecnología. Estas son cifras reales de Perú. Entonces tenemos un déficit también importante, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen más preguntas, ¿no? ¿Cómo estamos abordando este desafío las empresas? A veces pensamos que la solución es comprar herramientas. A veces creemos que en un estado de poca madurez o de poco conocimiento del riesgo de ciberseguridad, se trata de hacer competir el riesgo con el presupuesto. A mí me ha tocado participar de algunos foros
donde cuando comenzábamos a revisar el riesgo de ciberseguridad y teníamos todavía, éramos pues incipientes y poco maduros, tratábamos de valorar primero cuánto costaba algo antes de medir y saber cuál era el riesgo al que estábamos exponiéndonos, ¿no? ¿Qué estábamos dejando en la mesa? No éramos claros tampoco en eso. Entonces, estas son actitudes que obviamente las hemos tenido en algún momento, probablemente varios de nosotros, pero que en el tiempo han ido mejorando, ¿no? Ya tenemos algunos años hablando de esto y hemos aprendido a fuerza de estudio, de empeño, pero también de golpes recibidos, ¿no? Y entonces ya podemos ahora comenzar a tener una madurez mucho más robusta, ¿no? Entonces, cuando esto nos está pasando, lo que sentimos es que se crean mitos, ¿no? Y se crean mitos alrededor de la ciberseguridad y cuando comenzamos a discutir entonces entre tener el talento necesario, en tener el presupuesto necesario y poder gestionar la ciberseguridad desde este primer nivel, comenzamos a pensar que la ciberseguridad, o comienzan a generarse estos mitos que la ciberseguridad es un problema que necesariamente enfrentan las grandes empresas, que otro mito es que no me va a pasar, y eso lo hemos escuchado, esto no es nuevo, yo estoy bien protegido, o que la ciberseguridad solo es un problema de TI, ¿no? Y algunos de mis compañeros va a comentar seguramente y va a comentar también sobre esto, ¿no? Y entonces acá surgen dos oportunidades a raíz del estudio. Y a raíz del estudio surge que tenemos entonces recursos escasos, ¿no? Y una demora en promedio de 6 meses real para contratar un profesional. Y en una experiencia local que hemos vivido en Perú, hemos demorado hasta 1 año tratando de obtener este recurso, un recurso para ciberseguridad. Finalmente hemos tenido que, hace 1 año, o sea, estábamos antes de la pandemia, porque ahora nos acostumbramos a medir antes, post-COVID o antes del COVID, y esto ocurrió antes. Nos demoramos más o menos poco más de 1 año en tener esta posición cubierta con un recurso que venía del extranjero. Entonces, no teníamos los recursos locales en esa posición para poderlo cubrir, ¿no? Entonces, la demanda, sin embargo, la demanda futura, como lo he dicho, se advierte que hay un crecimiento importante para los puestos de tecnología. Y las calificaciones, ¿no? El estudio nos dice que la experiencia, se valora mucho la experiencia previa para la ciberseguridad. Y ese es el primer factor que se sigue considerando para evaluar un candidato. Y no creo que sea muy diferente cuando pensamos nosotros en traer y tener un recurso para seguridad, ¿no? Sin embargo, advertimos un gap, y eso también lo hemos notado en los procesos que hemos tenido recientemente nosotros dentro del ámbito en el que acciono. Y es que hay una necesidad de mejorar los soft skills de los candidatos, ¿no? De los profesionales. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una interacción muy activa con el negocio. Entonces, no solamente el profesional tiene que ser un técnico de primera, sino que además tiene que entender el lenguaje del negocio, hablar con el negocio, escuchar al negocio, tolerar diferentes acciones, y necesita una habilidad especial para comunicarse. Entonces, estos son factores blandos que se tienen que mejorar y que los profesionales de la seguridad también tenemos que mejorar, ¿no? Y esto advierte por eso la necesidad de entablar una mejor definición en los procesos de selección. Entonces, nuestros procesos de selección tienen que ir siendo especializados. Ya viene ocurriendo en algunas empresas en que se está especializando los procesos de selección, y no es que haya una diferenciación o una discriminación, sino que simplemente se requiere y se están identificando estos puestos que necesitamos tener algunas características especiales y verlos de una manera distinta. Entonces, para esto es importante que podamos hacer comprender a nuestras unidades de gestión humana, a los que manejan el talento humano en las organizaciones, cuáles son esas necesidades que tenemos hoy cuando queremos reclutar profesionales de tecnología. Y eso es súper importante hacerlo. Entonces, este mensaje es: alinea tus expectativas con el equipo de gestión humana, ¿no? Hazle entender qué es lo que tú necesitas para este puesto específico en la parte de tecnología, en la parte de seguridad.
En la parte del estudio, y ya cerrando el tema, hay un 46% cuando entramos a la parte de la educación universitaria, un 46% percibe que aún hay una oportunidad para mejorar el nivel de los graduados universitarios, ¿no? Y en ciberseguridad, y de manera que estén preparados para enfrentar estos desafíos, ¿no?, que tienen las organizaciones hoy, ¿no? Entonces acá aparece un factor que creo es importante, que es mejorar la currícula universitaria. No sé si esto es en todos los países, no sé si esto es de la misma forma en todos, pero nosotros en Perú necesitamos hacer una mejora específica y por ejemplo, de una muestra de universidades de Lima, de un primer nivel, el enfoque en ciberseguridad dentro de la currícula universitaria es mínimo, es escaso, ¿no? Solo en 2 casos se trata de un curso electivo, ¿no?, que es un curso no obligatorio. Entonces, ahí vemos que hay una oportunidad, ¿no? Hay un espacio para capturar en las universidades, más allá de pensar en los posgrados, más allá de pensar en las maestrías, hay que pensar en el pregrado, que es de donde nos tenemos que nutrir. Comencé hablando de los jóvenes, ¿no?, que quieren entrar en la seguridad, y entonces el deber de nosotros como comunidad de ISACA, creemos que es comenzar a entendernos mejor con las universidades, más allá de plantear situaciones de relacionamiento comercial con algunas de ellas, lo que tenemos que hacer es incentivar y convencer para que nuestros contenidos de seguridad puedan ser, que los tenemos ahí, puedan ser diseñados, adaptados y puedan ser transmitidos este contenido a los jóvenes, de esa manera mejorar la currícula universitaria, ¿no? Y esto es algo que creemos que debe vincularse con todos los órganos de gobierno, tanto educativo, tanto a nivel del Estado y a nivel de las universidades, ¿no?, para poder incorporar estos temas de ciberseguridad. De hecho, hay mayor talento que se demandará en el 2021. Les recomiendo un artículo del blog de ISACA de ciberseguridad, en este mes de la ciberseguridad, escrito por Chloe Haywood hace pocos días, que habla sobre las tendencias de contratación en ciberseguridad ahora y en un mundo pospandemia. Ahí comenta que, por ejemplo, el gobierno australiano va a tener un presupuesto de alrededor de 1.700 millones para cubrir su estrategia de ciberseguridad. Claro, estamos hablando de un mundo distinto, probablemente un continente distinto, pero vemos la magnitud y la importancia que ya se le otorga, ¿no? Porque se planea una inversión de 470 millones de dólares australianos para expandir la fuerza laboral de ciberseguridad, ¿no? Entonces, hay mayor demanda, hay necesidad de mayor talento, ¿no? Hay necesidad de mayor talento, y este estudio, por ejemplo, revela que profesionales con experiencia en la respuesta a incidentes, en la ciencia forense, en la seguridad en la nube, en DevSecOps o en la seguridad de aplicaciones, serán aquellos que podrán comenzar a surgir a raíz de este nuevo mundo post-COVID, ¿no? Entonces, termino con esto, que estando en el trabajo remoto nos hemos dado cuenta que hay un grupo de talentos más grande, que trabajando desde casa somos un éxito, que hemos ganado confianza y que nos sentimos más productivos, que el mito del no se puede ha desaparecido y que podemos desde casa trabajar desde cualquier lugar. ¿Y a qué quiero llegar? Que entonces tenemos grupos de talentos más grandes, con una mejor posibilidad de contratación. Esto va a reducir esta escasez que hoy tenemos en ciberseguridad y nos va a ayudar. Entonces, con esta capacidad de trabajar en forma remota, los profesionales de la seguridad, de ciberseguridad, tienen mayor libertad, mayor flexibilidad, ¿no? Ahora, preguntémonos quién está listo para salir a este desafío. Muchas gracias y le cedo el paso a Pierina. Buenos días o buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes este panel. Yo les voy a hablar sobre la primera parte del estudio de ciberseguridad que realiza ISACA, donde menciona el rol de la mujer en la ciberseguridad y hace referencia a cómo ésta se ha ido incrementando, ¿no? Y, de hecho, es importante acá tomar en cuenta que sí se ha mejorado la participación, pero, digamos, el incremento es lento, ¿no? Es lento. Y acá algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Nosotros nos hemos preguntado cuántas personas o qué porcentajes de, digamos, de diversidad tenemos en nuestros equipos.
Y sin ánimo de decir cuántos, digamos, mujeres u hombres están, digamos, en nuestros equipos, es las capacidades y los perfiles que cada uno tiene. Es decir, la equidad de oportunidades hace que los equipos sean variados y tengan diferentes habilidades blandas que para llegar al negocio. Como lo comentaba Guillermo, las habilidades blandas hoy en día es, digamos, ya es una capacidad inherente a la gestión de ciberseguridad, porque no solamente se tiene que interactuar con equipos, digamos, de tecnología que desde siempre en su mayoría han estado, digamos, compuestos por hombres más que por mujeres, sino que con el negocio, que son equipos diversos y son equipos con diferentes perfiles, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, trayendo el indicador de Itsaka Lima Chapter, nosotros a nivel de asociados tenemos 22% de participación de mujeres en posiciones de liderazgo, de control interno, auditoría y ciberseguridad. Entonces, aquí nos genera una reflexión, ¿no? Cuando preguntamos con Guillermo, con Rómulo, José Carlos, sobre cuánto porcentaje tenemos digamos, de equidad a nivel de los equipos, decíamos que 50%, 50% o 40-60%, pero estaba en un rango, digamos, equilibrado, ¿no? De competencias, de capacidades, porque más que ver el género, hay que ver las capacidades que pueda tener la persona. Sin embargo, puede existir capacidades en diferentes, digamos, personas por la personalidad que cada uno tiene, ¿no? Entonces, acá en el estudio mencionan si es que las organizaciones donde nosotros estamos tienen programas de diversidad, ¿no? Si se ha implementado o no se ha implementado un programa de diversidad. En el estudio habla que el 49% de las organizaciones a nivel mundial, o sea, sí tienen un programa de diversidad y donde soportan a la mujer para, pues, tomar estos roles, ¿no? Igualmente, esto no se trata de hacer un equilibrio hombres-mujeres, sino se trata de hacer un equilibrio de las capacidades que cada uno pueda tener en su equipo para abordar el reto de la protección de la información y de la gestión de riesgos de información. Entonces, aquí yo les animo a que cada uno se haga la pregunta, ¿no? De cuán equilibrados están sus equipos, de cuántas capacidades en habilidades blandas tienen, ¿no? A nivel de empatía necesario en su ecosistema empresarial. Nuestro ecosistema empresarial puede estar conformado por diferentes procesos, diferentes perfiles que requieren, digamos, mesas de diálogo o entender el lenguaje de negocio. Entonces, hay perfiles que están más orientados a estas capacidades o a estos requerimientos, ¿no? Y acá yo los animo a que traten de lograr equilibrio y que siempre traten de generar en la búsqueda de talentos el tema de ver no solamente cuántas mujeres u hombres puedan participar del proceso de selección, sino ver capacidades y perfiles diversos, ¿no? De hecho, hay muchos programas que animan a que más mujeres tomen posiciones de, digamos, de tecnología, de ciberseguridad, y pues vemos muchas mujeres en liderazgo de áreas de tecnología, ¿no? De tecnología, de riesgos, de auditoría, de control interno, para lo cual los animamos siempre a todas las personas a compartir sus experiencias, ¿no? De cuáles fueron los retos que tuvieron en su desarrollo profesional y cuán bueno es abrir a una diversidad en el equipo de diferentes perfiles, de diferentes, digamos, géneros, ¿no? Entonces, aquí solamente para tener algunas reflexiones, es importante que nosotros promovamos, digamos, equidad de género en los equipos, promovamos abrirnos a nuevas capacidades o habilidades blandas que podamos detectar en los equipos y sobre todo tratemos que la ciberseguridad no sea un tema tan técnico, ¿no? Sino un tema que sea especialmente pueda ser comunicado a las áreas de negocio, ¿no? Entonces, ante ese poder comunicar, es importante digamos, los lazos o los puentes de equidad, porque así como en los equipos de ciberseguridad de equidad, en las organizaciones debe haber una equidad digamos, de género, ¿no? Entonces, sin ánimo de profundizar mucho en eso y más ver capacidades y, digamos, y el perfil que tienen,
Lo que aquí recomendamos bastante y debe pasar en todos lados es que se refuercen esas capacidades no solamente técnicas, ¿no? Sino las capacidades blandas, las capacidades de comunicación, de generar lazos de empatía con el negocio y sobre todo de incrementar los roles de ciberseguridad y de conocimiento de los aspectos tecnológicos desde pequeños, ¿no? O sea, animar a, digamos, a tomar posiciones de tecnología o carreras de tecnología tanto a hijos como a hijas, ¿no? Entonces debería ser algo que parte desde un ecosistema a temprana edad para que más personas estén interesadas en los temas de ciberseguridad y en los temas de tecnología. Igual, cualquier pregunta la vamos a estar recibiendo al final. Por mí eso sería todo. Gracias. José Carlos. ¿Cómo estás, Pierina? Si les parece... ¿Aló? ¿Me pueden escuchar todo bien? Muy buenas. Sí. Muy buenas. Mi nombre es José Carlos. Muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes. El tema que estábamos trayendo el día de hoy, lo que nos toca conversar es la parte de los ataques informáticos más comunes, específicamente ahora el tema de ransomware. Y una segunda parte, el reto de reportar el ciberdelito, ¿no? Lo que nos ha pasado durante los últimos meses, como mencionaba Aspirina, es demostrarnos que realmente una tecnología que es segura, que es resiliente, digamos, que es confiable, nos está permitiendo realmente pasar esta pandemia de manera hasta ahora salvable, ¿no? Nuestros negocios siguen operando, la banca sigue operando, y lo que también está sucediendo, dado este fenómeno de digitalización, es que el campo de acción de los ciberdelitos también ha aumentado, ¿no? Ya hemos visto no solamente en las encuestas propias de empresas de seguridad, sino también en la encuesta de ISACA, que ha recogido perfectamente el cambio en el cual el ransomware y la ingeniería social están siendo las principales herramientas que están utilizando los ciberdelincuentes para poder obtener beneficio económico, ¿no? Dado la característica propia de esos ataques en los cuales la monetización del ataque es muy rápido, es muy fácil convertir esta actividad en tecnología en un ingreso lucrativo para ellos, ¿no? Ya la encuesta de ISACA lo destaca dentro del top 3, ¿no? Ransomware, ingeniería social como una combinación súper peligrosa para el sector, no solamente financiero, sino realmente ahora cada empresa que está operando en la sociedad o dando servicios a la sociedad, pues está expuesta justamente a poder sufrir un tipo de ataque y de llegar hasta desde la parálisis de la operación hasta poder cerrar en algunos casos, ¿no? Frente a todo este escenario, nos queda un gran aprendizaje, ¿no? Que es que los chicos malos realmente necesitan tener suerte una sola vez para hacernos daño. Solamente necesitan una sola vez en el cual tú abras un correo que no debes, o necesitan una sola vez en que te equivoques en la configuración que le vas a dar a un servidor, o necesitan una sola vez en el cual tú hagas esa acción que finalmente les abra la puerta a ellos. Mientras que nosotros necesitamos suerte casi todos los días como para poder evitar que esas situaciones pasen, ¿no? En el tema del ransomware ha habido una evolución bastante marcada, que hemos pasado desde de ser una amenaza de extorsión masiva, lo que nos pasó con WannaCry, a tener amenazas focalizadas, ¿no? APTs o ataques directamente desde ataques a ciudades, como el caso de Baltimore, o en caso de Wels en Austria, ¿no? Hasta técnicas para poder también encubrir otro tipo de ataques, ¿no? Como lo que pasó en Banco de Chile, en el cual un ataque de ransomware fue utilizado para distraer a todos los equipos de seguridad y a todo el equipo de tecnología, y en paralelo estaban utilizando la plataforma Swift para poder hacer transferencias por más de $10 millones, ¿no? Ataques que buscan destruir, inoperar, chantajear, como lo que estaba pasando en Banco Estado también en Chile, migraciones en Argentina, y este último caso que ocurrió en Alemania, ¿no? En Düsseldorf, en el cual pues un ataque informático de ransomware hacia una clínica, pues
terminó causando la muerte de una persona. Era la primera vez que se estaba teniendo este tipo de eventos, ¿no? Y llama a la reflexión porque ese cuidado, ¿vale? Ese desarrollo de capacidades que debemos de tener como compañía, como sociedad, como gobierno, parte de la mano de algo muy básico, y es que el delito tiene que reportarse en sí. La estadística que recoge ISACA preocupa sobremanera porque 6 de cada 10 empresas pues consideran que el delito cibernético no se reporta, ¿sí? Y en agravante todavía se percibe que de 4 de estas 10 empresas, a pesar de tener una obligación de hacer el reporte, no lo harían, ¿sí? Y dentro de los factores que se destacan, digamos, que gatillan, por ejemplo, o que podrían explicar este comportamiento, pues está todavía el gran miedo al tema del daño reputacional, ¿no? Romper la relación con el cliente, percibirse como una empresa que no puede brindar un servicio de calidad. Otros aspectos importantes es la inacción del gobierno, ¿no? La típica frase, ¿para qué denuncio si finalmente va a caer en nada, ¿no? O la ausencia de normativas en algunos casos, si no me obligas, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y por último estaba el tema del desconocimiento, ¿no? Sufrimos un ataque informático y finalmente no tenemos claridad hacia dónde tenemos que dirigir estas denuncias, ¿no? Y esto sucede tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito social, ¿no? Conjuntamente con ataques informáticos importantes, como puede ser problemas sociales como el grooming, ¿no? Entonces, llama a la reflexión poder saber, oye, pero si realmente yo no puedo o no tengo estas facilidades o no tengo estas intenciones de poder declarar el delito, ¿por qué sí debería de hacerlo en sí, no? Y la respuesta que estamos encontrando, o que hemos identificado también como parte del estudio y como parte también de lo que vemos en el sector, es que sin esta información no podemos definir políticas públicas para poder combatir el cibercrimen, ¿no? Si no colocamos el problema sobre la mesa, el Estado, la sociedad como tal, no puede desarrollar estos mecanismos para poder tener la suficiente fuerza de poder parar esto, ¿no? Otro punto importante es que sin esta información, ¿vale? O si tuviéramos esa información, el desarrollo y la mejora de productos y o capacidades de ciberseguridad en temas de protección, detección y o respuesta serían mucho mejores, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, productos como los ciberseguros, ¿no? Que podrían estar acotados y podrían estar a un mayor alcance de empresas no solamente grandes, sino también de empresas como PYME o las pequeñas empresas, que ahora más que nunca lo necesitan, ¿no? Son empresas que han migrado de manera muy fuerte hacia la web, hacia Internet, y literalmente están sin ningún tipo de soporte del Estado de orientación en cómo tienes que cuidarte, cómo tienes que evitar el fraude, cómo tienes que cuidar ahora tu información que está en un medio digital, ¿no? Cómo puedes evitar el fraude financiero. Que son, y es más, y con esos observatorios poder desarrollar políticas y procedimientos que realmente puedan trabajar de manera conjunta con todas esas empresas en protegerlas, ¿no? Y lo principal, y yo creo que con esto podríamos cerrando la parte de los beneficios, es el tema de la confianza del cliente, ¿no? Queda claro que ahora la práctica de ocultar las cosas no es la mejor o no es el mejor camino de cara a la gestión de una crisis, ¿no? La transparencia que tiene una compañía de denunciar públicamente, ¿no? Como lo ha hecho Santander hace un par de semanas con un ataque de ransomware, de denunciar y hablar con su cliente diciendo, sí me está pasando esto, pero lo estamos solucionando, es un punto importante porque mantiene la relación de confianza con el cliente, la cuida y muchas veces hasta la fortalece, ¿no? Es importante no solamente preocuparnos por desarrollar capacidades para protegernos de manera individual, sino empezar a poder generar justamente estas sinergias con otras empresas, con el Estado, con la academia, como mencionaba Guille, ¿no? Para poder desarrollar capacidades que nos permitan protegernos de manera efectiva, ¿no? Este es un problema que no se resuelve, que no lo va a resolver solamente el Estado, que no lo va a resolver solamente la sociedad civil o solamente la academia. Tiene que haber un trabajo coordinado
a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, academia y en su conjunto, ¿no? Todos los países, porque ese es un tema que ya trasciende fronteras. Los delitos ocurren en China y te están afectando en Perú, están ocurriendo en México y lo están haciendo desde Brasil. Necesitamos ir reforzando nuestras sinergias. Finalmente, algo que es importante también mencionar es que dentro de estas políticas públicas, el desarrollo de capacidades para adicionar, por ejemplo, a la fiscalía, a los juzgados, ¿no? A la policía misma también es un tema importantísimo, ¿no? No podemos dejar que estas funciones queden de lado porque no tendríamos la capacidad de sancionar. Así que tenemos muchas tareas por hacer todavía. Y lo principal, tenemos que colocar el problema sobre la mesa. ¿Sí? Dejamos el paso para Rómulo. ¿Sí? Perdón. Hola. Y ¿cómo estás? Bien, estamos esperando a Rómulo. Creo que tuvo un problema con el audio. Uy. Lo voy a poner aquí, a ver. Ok, Rómulo, ya estamos, a ver. Listo, ¿me escuchan bien? ¿Escuchamos a Rómulo? Guille, se escuchó un poquito acoplado. Aló, buenas. A ver, vamos a culminar esta parte revisando los últimos números relacionados a lo que son ciberataques, ¿no? Los dos aprendizajes importantes que tenemos en esta sección es que, dada la coyuntura que estamos viviendo de una pandemia en la cual nos ha obligado a ir o mudarnos todas nuestras operaciones hacia Internet, el crecimiento de los ciberataques ha sido totalmente notable, ¿no? Durante los últimos 6 meses, no solamente ISACA, sino también otras empresas que han hecho encuestas, ya declaran que la cantidad de ataques se ha triplicado y hasta a veces cuadriplicado respecto de años anteriores, ¿no? Dentro de las principales causas, justamente está de que realmente el ciberdelito es un delito totalmente rentable, ¿no? Ya ahora es el delito que en ingresos supera a otras actividades ilícitas, ¿no? Como puede ser el narcotráfico. Por tanto, la delincuencia está migrando sus operaciones literalmente desde un mundo real hacia un mundo digital. ¿Cuáles son estos perfiles de atacante y qué tipos de ataques prevalecen, ¿no? Lo que se está viendo es que ya la cadena no solamente está quedando en los delincuentes que están actuando de manera local, ¿no? Estamos hablando ya de bandas internacionales que están organizándose
para poder perpetrar ataques en distintos países, ¿no? Acá en Sudamérica, durante las últimas 3 semanas hemos estado casi con alerta roja desde Chile, Argentina, Colombia, Perú, por ataques recurrentes de mafias que justamente buscan atacar al sector bancario a través